Bienvenidos, queridos amigos y oyentes, a este relato lleno de misterio y sucesos extraños. Esta historia nos llega desde Veracruz, México, enviada por un joven llamado Alejandro, quien actualmente tiene 29 años. Alejandro se casó hace 2 años con su esposa, Marisol, y fue en una reunión familiar el año pasado cuando comenzó a escuchar las historias extrañas relacionadas con el rancho de Don Felipe, el tío de su suegro. Don Felipe, un hombre ya mayor, vive en un rancho apartado, cruzando un pequeño río. Para llegar hasta allí, es necesario estacionar el auto en un lado y usar una canoa para cruzar, o bien tomar un camino más largo, pasando por un viejo puente de madera. Durante la temporada de lluvias, el acceso se vuelve casi imposible, lo que da al lugar un aire aún más aislado. El rancho de Don Felipe es una gran propiedad rodeada de campos y una extensa plantación de cocos. A la sombra de los árboles, hay un espacio abierto donde se encuentra un pequeño grupo de bambú. Justo allí, Don Felipe ha colocado una mesa, un par de hamacas y un banco de madera, convirtiéndolo en el lugar favorito para descansar en las tardes calurosas. Cuando Alejandro y Marisol asistieron a la reunión familiar en el rancho, todo parecía normal. Era un día soleado, y los hombres de la familia decidieron instalarse en la sombra de los árboles para disfrutar de unos tragos mientras las mujeres preparaban la comida en la casa. Don Felipe, siempre hospitalario, dijo en tono de broma: «Aquí están como en casa. Si se sienten cansados, pueden echarse en las hamacas o en el banco. No hay problema». El ambiente era alegre, pero Alejandro no podía evitar sentir una ligera incomodidad al observar el denso bambú en medio del terreno. Había algo extraño en ese rincón del rancho, algo que no sabía explicar. Esa tarde, después de varias horas de convivencia y risas, Alejandro decidió recostarse en el banco de madera bajo el bambú, pues no se sentía cómodo durmiendo en las hamacas. Fue entonces cuando comenzaron los eventos que cambiarían su percepción de ese lugar para siempre. Alejandro no sabía cuánto tiempo llevaba dormido en el banco de madera bajo el grupo de bambú. Había tomado un poco más de lo habitual y el cansancio lo había vencido. De pronto, entre sueños, escuchó unas risitas suaves, como las de niños jugando. Primero pensó que eran los sobrinos de su esposa, que habían salido a jugar al patio. No le prestó mucha atención y trató de seguir durmiendo. Sin embargo, las risas seguían cada vez más cerca, y justo cuando abrió los ojos, sintió algo frío y extraño. 2 pequeñas manos habían agarrado sus tobillos y tiraron de ellos con fuerza. Sobresaltado, Alejandro se sentó rápidamente y miró hacia el bambú. A través de las hojas pudo distinguir a 3 figuras pequeñas que corrían y se ocultaban entre las sombras. Eran 2 niños y una niña de no más de 5 o 6 años. Los niños llevaban camisetas con dibujos de superhéroes y la niña vestía un vestido verde con flores. Aunque confundido, Alejandro estaba demasiado cansado para reaccionar. Pensó que simplemente eran niños jugando y decidió acostarse de nuevo. Cerró los ojos y murmuró: «Vayan a jugar más lejos, por favor. Déjame dormir un rato». El silencio volvió por un momento, pero no pasó mucho tiempo antes de que las risas regresaran
esta vez acompañadas de pasos que daban vueltas alrededor del banco. Alejandro abrió los ojos de nuevo y vio claramente cómo los niños corrían alrededor de él, riéndose y mirando hacia atrás, como si lo estuvieran invitando a seguirlos. Molesto y todavía algo mareado, Alejandro les gritó: «Oigan, váyanse a jugar a otro lado. Déjenme descansar». Pero en lugar de alejarse, uno de los niños tiró de nuevo de su pierna con más fuerza, casi haciéndolo caer del banco. Alejandro, lleno de frustración, se levantó de golpe y trató de seguirlos con la mirada mientras ellos corrían hacia las sombras del bambú. Sin embargo, algo lo detuvo en seco. Las risas, que hasta ese momento parecían tan normales, comenzaron a sonar extrañamente huecas y distantes, como si no pertenecieran a este mundo. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró a su alrededor, tratando de ver a alguien más, pero no había nadie cerca. Fue entonces cuando decidió regresar a la casa para contarle lo que había sucedido a su esposa y a los demás. Cuando llegó al interior, encontró a Marisol, a don Felipe y a algunos familiares en la sala. Todavía nervioso, Alejandro les explicó lo que acababa de vivir. Había 3 niños allá afuera, corriendo alrededor del banco bajo el bambú. Me tiraron de las piernas y no me dejaban dormir. Pero lo raro es que no eran los sobrinos. Al escuchar esto, Marisol lo miró con extrañeza y dijo: «¿De qué niños hablas? Todos los niños están aquí dentro, viendo vídeos en el cuarto. No hay nadie jugando allá afuera». Alejandro sintió como un sudor frío le bajaba por la nuca. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando don Felipe, con el rostro serio, intervino. «¿Dijiste que eran 3? ¿2 niños y una niña?» Alejandro asintió, y el viejo tío continuó: «No eres el primero en verlos. Esos niños no son de aquí. Ellos siempre andan jugando en el bambú y no suelen dejar en paz a los que se duermen allá». Don Felipe encendió un cigarro y miró a Alejandro con una expresión sombría. Las risas que Alejandro había escuchado no eran desconocidas para él. «Esos niños», comenzó don Felipe mientras exhalaba el humo lentamente, «son parte de una historia antigua que pocos quieren recordar». Todos en la sala guardaron silencio, incluso los primos más jóvenes, que hasta ese momento parecían no prestar atención. Marisol, visiblemente nerviosa, se sentó al lado de Alejandro y le tomó la mano. «Hace muchos años, cuando este terreno todavía era una aldea pequeña», continuó don Felipe, «había una familia que vivía justo donde está ahora el bambú. Tenían 3 hijos, 2 varones y una niña. Eran pobres, pero felices, hasta que llegó una época de sequía terrible. Los campos no producían nada, y la comida se volvió tan escasa que muchos murieron de hambre». Alejandro tragó saliva, sintiendo que el aire en la sala se volvía más denso. «La familia hizo todo lo posible por sobrevivir», siguió el tío, «pero un día el padre, desesperado, perdió la cabeza. Decía que sus hijos eran demasiada carga y que, si seguían con vida, todos morirían. Una noche, llevó a los 3 al bosque cercano y los dejó ahí, bajo un grupo de bambú, para que la naturaleza decidiera su destino». El silencio se hizo más pesado,
y don Felipe miró hacia la ventana como si pudiera ver aquellos días oscuros a través del tiempo. Al amanecer, el hombre regresó al bosque, arrepentido, pero ya era demasiado tarde. Encontró a los niños muertos de frío y hambre. Desde entonces, dicen que sus risas se escuchan en las noches, especialmente alrededor del bambú. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo empezaba a encajar. Las risas, las manos frías, los niños corriendo. Marisol, ahora más preocupada que antes, se volvió hacia don Felipe. ¿Pero qué quieren? ¿Por qué siguen aquí? El anciano apagó su cigarro con un gesto lento y dijo: no lo sé con certeza, pero algunos dicen que buscan compañía. Otros creen que están esperando a que alguien los lleve a casa, como su padre prometió hacerlo. Pero lo que es seguro es que no les gusta que alguien duerma cerca de su lugar. Alejandro, aún incrédulo, intentó racionalizar lo sucedido. Pero ¿no podrían haber sido solo niños reales de alguna casa vecina? Don Felipe negó con la cabeza. Ya no quedan casas vecinas cerca de ese bambú, muchacho. Y aunque las hubiera, te aseguro que ningún padre permitiría a sus hijos andar por ahí a esas horas de la noche. De pronto, una ráfaga de viento sacudió la ventana, y un sonido extraño resonó en el patio, como si algo o alguien hubiera corrido entre las hojas de bambú. Marisol se aferró al brazo de Alejandro, y todos se quedaron inmóviles por unos segundos. Don Felipe suspiró y, con una voz que mezclaba advertencia y resignación, dijo: «Es mejor no molestarlos más. Y, Alejandro, si aprecias tu tranquilidad, no vuelvas a dormir cerca de ese bambú». Aquella noche, Alejandro no podía dormir. Aunque estaba dentro de la casa, lejos del bambú, no podía sacarse de la cabeza las risas ni la historia que don Felipe había contado. Marisol se había quedado dormida a su lado, pero incluso en su descanso parecía inquieta. De vez en cuando murmuraba cosas incomprensibles. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Alejandro escuchó un sonido que lo hizo sobresaltarse. Era un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando en la ventana de su habitación. Se levantó con cautela y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó para mirar. Al abrir un poco la cortina, no vio nada fuera de lo común. Todo estaba oscuro, pero las hojas de bambú se mecían levemente con el viento. Decidió que debía ser su imaginación y volvió a la cama, aunque no podía quitarse la sensación de que algo lo observaba desde el exterior. A la mañana siguiente, Alejandro decidió que necesitaba respuestas. Aunque don Felipe le había advertido no acercarse al bambú, la curiosidad era más fuerte que el miedo. «Voy a ir al bambú esta noche», le dijo a Marisol mientras desayunaban. Ella lo miró horrorizada. «¿Estás loco?» Don Felipe fue claro. «No es seguro. ¿Qué vas a ganar con eso?» «No lo sé, pero no puedo simplemente ignorarlo. Es como si algo me estuviera llamando, como si necesitaran que descubra algo». Marisol intentó disuadirlo, pero Alejandro estaba decidido. Esa noche, mientras todos dormían, tomó una linterna y salió al patio. El aire estaba frío, y el silencio era tan profundo que podía escuchar sus propios pasos sobre la tierra. Cuando llegó al grupo de bambú,
Notó que el ambiente era diferente, más pesado, como si el lugar estuviera cargado de energía. Alejandro iluminó con la linterna el suelo y se dio cuenta de que había algo extraño. Marcas en la tierra, como pequeños surcos que formaban círculos alrededor del bambú. Parecían demasiado perfectos para ser obra del azar. De repente, escuchó las risas. Esta vez eran más claras, como si los niños estuvieran justo detrás de él. Alejandro giró rápidamente, pero no había nadie. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. Las risas cesaron, y en su lugar, una voz infantil susurró: ¡Ayúdanos! Alejandro sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Miró hacia el bambú y notó algo que antes no había visto. Una abertura pequeña entre las cañas. Se agachó y con mucho cuidado, iluminó el interior. Allí, en medio de la oscuridad, encontró algo que lo dejó sin aliento. 3 muñecos hechos de paja, desgastados por el tiempo, amarrados con cintas rojas. Cada muñeco tenía un rostro rudimentario dibujado con carbón. Antes de que pudiera procesar lo que veía, las risas volvieron, esta vez acompañadas de pasos que parecían acercarse rápidamente. Alejandro sintió que el miedo lo paralizaba, pero logró tomar los muñecos y salir corriendo hacia la casa. Al llegar, cerró la puerta con fuerza, despertando a Marisol y a don Felipe. Ambos lo miraron confundidos mientras Alejandro trataba de recuperar el aliento. «Los encontré», gritó, mostrándoles los muñecos de paja. «Esto es lo que quieren». Don Felipe se acercó lentamente y tomó uno de los muñecos en sus manos. Su rostro se llenó de una mezcla de sorpresa y preocupación. «Esto no debería estar aquí», murmuró. «Alejandro, has desenterrado algo que no debías». Don Felipe miró fijamente los muñecos de paja en sus manos, como si fueran la clave de un secreto antiguo que había estado enterrado durante años. Sus ojos reflejaban tanto miedo como determinación. «Alejandro, lo que has encontrado son ofrendas. Estos muñecos fueron hechos para sellar algo, un espíritu que no pertenece a este mundo. Y ahora, al sacarlos de su lugar, lo has despertado». Marisol, adorada, preguntó: «¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo detenemos?» Don Felipe suspiró profundamente y respondió: «Hay una forma, pero es peligrosa. Debemos devolver los muñecos al bambú y realizar un ritual para volver a sellar al espíritu. Pero necesitamos hacerlo esta misma noche, antes de que sea demasiado tarde». Sin tiempo que perder, don Felipe comenzó a reunir los materiales necesarios: velas negras, incienso de copal y un cuenco de cerámica lleno de sal gruesa. Mientras tanto, Alejandro y Marisol lo ayudaban en silencio, aunque sus manos temblaban con cada movimiento. Cuando el reloj marcó la medianoche, los 3 salieron al patio, cargando las cosas para el ritual. La noche era más oscura que de costumbre, y una densa niebla cubría el suelo, como si el mismo bosque de bambú estuviera respirando. Don Felipe colocó las velas alrededor del grupo de bambú, formando un círculo protector. Luego, encendió el incienso y comenzó a recitar oraciones en un dialecto indígena que Alejandro no entendía.
La atmósfera se volvió aún más pesada, y el aire parecía vibrar con una energía que no podía ser explicada. Cuando don Felipe terminó de recitar las primeras palabras, les indicó a Alejandro y Marisol que colocaran los muñecos de paja en el centro del círculo, justo al pie del bambú. «Escuchen bien», dijo con voz firme. «Pase lo que pase, no rompan el círculo de velas. Si lo hacen, el espíritu podrá salir y ya no habrá forma de detenerlo». Alejandro y Marisol asintieron, aunque un nudo de miedo crecía en sus gargantas. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, apagando el incienso y haciendo que las cañas de bambú se doblaran y crujieran como si fueran a romperse. Las risas infantiles se escucharon de nuevo, pero esta vez eran más agudas, más cercanas. «No se muevan», gritó don Felipe mientras continuaba recitando las oraciones. De entre el bambú, una figura comenzó a materializarse. Era una sombra alta y delgada, con extremidades que parecían más largas de lo normal. No tenía rostro, pero de alguna manera sus ojos negros brillaban con una malicia indescriptible. Marisol gritó y retrocedió, casi saliendo del círculo, pero Alejandro la sujetó con fuerza. «Quédate aquí». La figura comenzó a avanzar, acercándose lentamente al círculo de velas. Parecía estudiar a cada uno de ellos, como si estuviera decidiendo a quién atacar primero. Don Felipe lanzó un puñado de sal al aire y gritó: «Por el poder de la tierra y los ancestros, vuelve al lugar que te corresponde». La sombra se detuvo por un momento, pero luego lanzó un chillido que hizo que todos se cubrieran los oídos. Las velas parpadearon y por un instante parecía que el círculo iba a romperse. Alejandro, desesperado, tomó una de las velas y la levantó hacia la sombra. «Déjanos en paz. Regresa al bambú». La sombra lanzó otro grito, pero esta vez comenzó a retroceder lentamente, hasta que se desvaneció entre las cañas. El viento se calmó y el silencio volvió al patio. Don Felipe cayó de rodillas, agotado. «Está hecho», dijo con voz débil. «El espíritu ha sido sellado nuevamente». Alejandro y Marisol se abrazaron, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Pero mientras miraban el bambú, Alejandro no podía evitar preguntarse: ¿por cuánto tiempo estará sellado? Don Felipe lo miró con el rostro sombrío. «Mientras nadie más perturbe este lugar, estaremos a salvo. Pero recuerda, Alejandro, hay cosas que es mejor no descubrir». Los días pasaron y Alejandro y Marisol trataron de recuperar la normalidad. Don Felipe insistió en que debían evitar hablar de lo sucedido y menos aún regresar al bosque de bambú. Sin embargo, algo había cambiado. Una noche, mientras Alejandro estaba en su habitación, comenzó a escuchar un sonido extraño. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando sobre hojas secas. Se levantó y miró por la ventana, pero no había nada. Solo la brisa nocturna acariciando las ramas de los árboles. Intentó volver a dormir, pero el ruido continuaba. Esta vez eran risas. Su corazón se detuvo por un momento. Era la misma risa infantil que había escuchado en el bosque. Encendió la luz, sudando frío, y trató de convencerse de que era solo su imaginación.
Sin embargo, al girar la cabeza hacia la mesa de noche, vio algo que lo dejó helado. Uno de los muñecos de paja estaba allí, perfectamente colocado junto a su cama. Alejandro gritó y lanzó el muñeco al suelo, pero cuando encendió la lámpara para examinarlo mejor, ya no estaba. Desde entonces, cada noche, las risas regresaban, más fuertes y más cercanas. Alejandro se preguntaba si el espíritu realmente había sido sellado o si simplemente estaba jugando con ellos, esperando el momento adecuado para volver. El bambú seguía en pie, inmóvil bajo la luz de la luna, como un guardián sombrío de secretos oscuros. Pero ¿por cuánto tiempo podría contener aquello que habitaba en su interior? Fin 1. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal Historias de Terror. Comparte este relato con tus amigos y coméntanos, ¿qué crees que pasará después? Nos encantaría leer tus teorías. Hasta la próxima noche de misterio. ¿Este final cumple con lo que tenías en mente? ¿O quieres ajustar algún detalle?